Mientras estábamos en la alabanza, ha habido una frase que hemos estado cantando ahí, que me parece que nos puede servir como marco para estar escuchando la palabra. Y es aquella frase que hemos estado cantando: aunque yo no lo vea, sé que estás obrando en mí. Amén. Lo cual podríamos parafrasear: aunque no entienda, sé que estás tratando conmigo. Amén. Si tenemos esto presente, pues estaremos más pendientes de lo que Dios quiere hacer con nosotros que quizás lo que se nos esté diciendo o que Dios esté tratando de comunicar, ¿verdad? La palabra de hoy va en Juan 7, del versículos 16 al 18, 3 versículos cortitos. Dice la palabra: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Muchas veces hemos hablado de que la palabra es la única que nos sirve para tener orientación y tener guía y tener seguridad de quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos, ¿verdad? Y esto nos lo decimos, nos lo repetimos un montón de veces, pero fijémonos bien qué dice aquí la palabra. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esto es muy fácil de entender, ¿verdad? No es del quien está hablando, sino es del mensajero que le ha enviado. Es como el embajador que cuando habla en nombre del Estado en el que representa, no es el mismo, sino es el Estado quien está hablando, ¿verdad? Pero esto es fácil de saberlo. Pero para que esto funcione hay que tener en cuenta la siguiente frase: si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá si la doctrina es de Dios o no. Por lo tanto, no está tanto en lo que uno escucha, sino en lo que uno pretende hacer con lo que escucha. Y aquí hay una condición, un condicionamiento. Si alguno, sabemos por la palabra de Dios que hay un mandamiento. Todos hemos de hacer discípulos enseñando aquellas cosas que se nos han enseñado, ¿verdad? Y predicad y hacer discípulos enseñando de aquellas cosas que os he enseñado. Por lo tanto, hay un mandamiento de ser discípulo de Jesús. Pero claro, si el discípulo tiene que enseñar lo que ha recibido, quiere decir que primeramente ha sido discípulo. Y para ser discípulo tiene que haber entrado en una serie de condicionantes. Por eso aquí la palabra dice: si alguno quiere hacer su voluntad. Si alguno. O sea, ser discípulo no es una obligación. No es una obligación. Pero si la tomas, lleva unos condicionantes. Fijémonos en la palabra, en los evangelios, esta frase: si alguno, aparece 37 veces. La mayoría de ellas pronunciadas directamente por Jesús a la multitud o a sus discípulos. Es una frase que implica un condicionamiento. Condiciona lo que va a ocurrir o puede ocurrir una vez has escuchado y has tomado la decisión sobre lo que has escuchado. Es una frase que nos implica, ¿ya estamos? Una frase que nos implica a nosotros responder de una determinada manera o no, porque formamos parte de ese si alguno. Cada uno de nosotros somos un alguno que escucha, un alguno que hace caso, un alguno que decide y alguno que recibe las consecuencias de esa decisión. Por ejemplo, si yo digo: si alguno de vosotros viene conmigo, tendrá mi compañía. La pregunta es: ¿quién va a tener mi compañía? El que viene conmigo. ¿Sí o no? Si yo digo: si alguno quiere conducir, tiene que sacarse el permiso de conducir. ¿Quién podrá conducir? El que se saque el permiso. Por tanto, vemos que hay un condicionante que nos lleva a algo siempre y cuando este algo se cumpla.
sino aquel condicionante pues queda ahí. Lo cual que podemos decir, como decía al principio, que este sí alguno no es una obligación, sino que es una instrucción, un anuncio para que nosotros tengamos material, digamos, determinante para tomar una decisión bien asentada, bien puesta en su sitio. No, como decimos vulgarmente, una decisión tomada desde la barriga, ¿no? Sino bien mesurada, bien tomada en cuenta. Estos y algunos que os he dicho que aparecen 37 veces en los evangelios, no los vamos a tocar todos, pero sí los he intentado agrupar por aquello que cada alguno nos puede llegar a representar en cuanto a lo que el Señor está esperando de nosotros. Si nosotros hemos de ser estos discípulos que tienen que discipular, hemos de saber muy bien que este hecho de ser discípulo es algo que tiene que venir de una decisión muy personal, que tiene que ser consecuencia de un aviso, de un anuncio, de una advertencia, no de una reprimenda, sino de una advertencia, sino de un cúmulo de información para que luego no digas, es que yo me encontraron un fregado que no contaba con ello. Jesús, el Maestro, quiere que el discípulo sea un discípulo consciente, no sea de casualidad, no sea que se encuentre luego en aquello que no se esperaba. Y desde un primer momento Él hace un llamamiento. Empieza el discipulado haciendo un llamamiento. En algún día, Juan 7:37 dice, en el último día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Y en Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este llamado que hace Jesús, si alguno tiene sed, no es obligado a tener sed, no es obligado, pero si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fijémonos que tener sed es algo que lo quieras o no lo quieras, es una necesidad vital. El que no tiene sed es que va bebiendo y va satisfaciendo una necesidad vital del cuerpo. Sabemos que nuestro cuerpo está con un 80% de agua, por lo tanto, este nivel de agua lo tiene que ir manteniendo y el cuerpo por sí solo va a ir pidiendo esta agua continuamente. Cuando esta agua no la tiene, ¿qué aparece? La sed. Es la respuesta de una necesidad. El que tenga sed de mí, no el que me quiera conocer o el que quiera disfrutar de mí, no, el que me necesite para sostenerse, para formar parte de esta integridad personal, dice ahí, beba y no tendrá sed. Ven conmigo. No nos está diciendo, vas a tener esa intimidad conmigo, vas a tener esta comunión conmigo. Y luego nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, estupendo que quieras venir en pos de mí. Perfecto. Pero pido una cosa, que yo sea tu prioridad. Que yo sea tu prioridad. Niéguese a sí mismo y toma así su cruz. La cruz no es cargarse con los defectos. La cruz es cargarse con lo que conlleva ser discípulo de Jesús. Ser discípulo de Jesús quiere decir que es andar el camino de Jesús. Y el camino de Jesús fue ir al Calvario y darse por los demás. La cruz del discípulo de Jesús no es otra que estar negándose a sí mismo y tomando la cruz de otro, pensando en el otro. Por lo tanto, aquí Jesús nos está dando un llamado, nos está diciendo qué tipo de discípulo quiere y lo que espera a este discípulo, qué espera de este discípulo. Él espera de este discípulo que haya una respuesta. Ya sabe lo que es el llamado. Yo te llamo para suplir una necesidad y para que yo sea tu prioridad. Ahora, sabiendo esto, ¿qué me vas a responder? ¿Qué me respondes? Juan 7:17. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá de las doctrinas si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. Y en Marcos 4:23 dice, si alguno tiene oído,
que oiga. Vemos ahí perfectamente que el Señor no nos pone la espada en el pecho, sino sencillamente que nos analicemos a nosotros mismos. Dice en Juan, que es lo que hemos oído antes, si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá que mi doctrina es verdadera. Lo que he dicho antes, ¿qué es más importante? ¿Lo que tú escuchas o lo que quiere hacer tu corazón? Si es importante lo que escuchas, unas veces escucharás vientos, otras veces soles, otras veces tormentas. Pero si tu corazón quiere hacer la voluntad de Dios, solamente escucharás la voz de Dios. Por lo tanto, lo importante es, ¿qué es lo que quieres hacer tú? ¿Quieres ser religioso? Pues mira, ahí hay un tipo de religión, ahí hay otro, escoge la que más te guste. Ahora, si quieres hacer la voluntad de Dios, céntrate en mi palabra, céntrate en mi testimonio y te darás cuenta dónde está la verdad. Por lo tanto, ¿dónde está la verdad? En nuestra intención de hacer la voluntad de Dios. En cuanto querramos hacer la voluntad de Dios, descubriremos cuál es la verdad. Fijaros que, ¿cuántas Biblias hay? Testigos, ortodoxa, coptos, católica, protestantes, y todas tienen palabra de Dios y cada cual de una de ellas nos lleva a conductas distintas y diferentes. ¿Cuál es la verdadera de todas ellas? Las que se mueven por hacer la voluntad de Dios. Yo no sé si vosotros os habéis entretenido en leer los libros apócrifos que hay en la Biblia católica. Es que es la misma. Nosotros utilizamos la misma Biblia que la Biblia católica, excepto que en medio, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay unos libros apócrifos. Si os entretenéis a leer los libros apócrifos, seguro que los que lo habréis leído os habréis dado cuenta que hay información, trae un montón, pero de qué palabra de Dios, cero patatero. Información un montón, que si leyendas, que si historia, pero lo que es mensaje de Dios no lo hay. El Antiguo Testamento, ¿lo entenderás o no lo entenderás? Pero estás percibiendo ahí que Dios está hablando. En el Nuevo Testamento verás si es fácil o es difícil seguirlo y aplicarlo, pero te das cuenta que es Dios quien está hablando. En los apócrifos solamente es el hombre que te está explicando cosas. Por lo tanto, ¿qué es la diferencia? Lo que uno pretende buscar en Dios. Cuando alguien busca en Dios, Dios le da, y le da la verdad. Y por eso dice en Marcos, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. El que no tenga oídos, tranquilo, no va para él. No va para él. ¿Pero hay alguien que no tenga oído? Pregunto, ¿hay alguien que no tenga oído? Por lo tanto, todos tenemos oídos para oír. Por lo tanto, usémoslos para oír. Esto quiere decir que, escuchando la voz de Dios, tenemos seguridad. Y para tener esta seguridad, el Señor solamente nos pide que prestemos atención a lo que estamos oyendo de Dios. El que tenga oídos, oiga. Prestemos atención a lo que estamos oyendo de Dios. Entonces, cuando uno ya está en este cuadro, he escuchado el llamado, he dado una respuesta y ahora el Señor me pone unas condiciones para que esta respuesta sea idónea al llamado. En Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fuerte, ¿verdad? A mí ese versículo me estuvo así tambaleando y azotando bastante tiempo, ¿no? ¿Cómo puedo negar a mi padre y a mi madre y a mi tal? ¿Será tan chulo Jesús que me está pidiendo esto? Pero realmente, ¿qué es lo que nos está pidiendo ahí Jesús como discípulos que tenemos que ser de Él? Solamente nos está pidiendo que Él sea nuestra prioridad. Porque del resto Él se va a encargar Él. ¿Os acordáis del versículo? Buscad primeramente. Y luego, ¿cuál es el reino de Dios? El rey. El reino de
Dios es del Rey. ¿Y quién es el Rey? Es Jesús. Si Jesús es el prioritario, todo lo demás vendrá por añadidura. Imaginémonos que estando en Jesús, lo primero que aprenderemos es la calidad de amor que recibimos. ¿Podremos amar a nuestro Padre sin este amor de Jesús? Evidentemente que sí. Los estamos amando. Pero es el mismo amor, dijo a Padre, sin Jesús o con Jesús. ¿Qué calidad le vamos a dar a nuestro Padre si este amor nuestro emana del mismo Jesús que nos trae su amor? ¿No será un amor con más calidad? ¿No será un amor con más calidad a nuestra madre? ¿No será un amor con más calidad a nuestra esposa? Porque si hemos de amar a nuestra esposa, por ejemplo, hemos de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, pues ya tenemos un origen de cómo debe de ser este amor a la esposa. No como tú quieres, no como tú lo sientes, sino cómo es definido por Dios para ti. Amar a Jesús siendo lo primero quiere decir que es la fuente de toda la manera de expresión del resto de amar. Coge otra dimensión, coge otra calidad, porque viene del mismo amor del Padre que vino desde Jesús. Si tenemos a Jesús como prioridad, entonces nos daremos cuenta de que detrás de esta prioridad aparecen unos beneficios a este compromiso que hemos tomado de hacer caso al llamamiento, de tenerle a Jesús como prioritario, y allí aparecen una serie de beneficios. Juan 6:51, otro, si alguno. Yo soy el pan vivo y que descendió del cielo. Afirmación. Ahí tienes la afirmación. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo. De cierto os digo, si alguno guarda mi palabra, jamás verá muerte. Y luego, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Fijaros, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Te obliga a comer ese pan? ¿O solamente te está diciendo, si quieres ser mi discípulo, si tú formas parte de ese alguno, come de ese pan y vivirás para siempre? Si alguno guarda mi palabra, jamás verá muerte. Una afirmación. Vas a tener vida eterna, vas a pasar para la eternidad con Cristo delante de la presencia de Dios, pero tienes que formar parte ¿de quién? De ese alguno que decide por sí solo comer de ese pan y guardar esta palabra. Pan, palabra, pan, podríamos decir que son sinónimos, que es las dos caras de la misma moneda. Nos podemos alimentar y la única manera de alimentarnos es a través de la palabra. Y ahí es donde aparece toda esta vida que el Señor tiene acumulada en favor nuestro. Si alguno pretende ser discípulo de Jesús y por lo tanto está ahí. Y lo último, si alguno es temeroso de Dios. Porque claro, todo esto lo podríamos hacer, como decía antes, en plan religioso, en plan legalista. Dios quiere esto, pues esto hago. Esto me dice que haga, pues lo hago. Yo quiero ser de esos algunos, pues yo me meto ahí y pongo todo mi esfuerzo y lo hago. Pero ¿qué dice la siguiente frase del si alguno? Si alguno es temeroso de Dios. Si alguno es temeroso de Dios. No es cuestión de lo que tú pienses y creas, sino de lo que realmente es Dios para ti. ¿Es Dios santo? ¿Es Dios verdadero? ¿Es Dios realmente divino? ¿Es Dios este todopoderoso? ¿Es Dios este Señor de tu vida? ¿Es Dios este que te ha creado? ¿Es Dios este que es el único digno de recibir reverencia? ¿Es eso Dios para ti? Todo esto que tú entiendes por Dios te trae una especie de temor santo al andar delante de Él y al andar y obrar por Él, ¿o te deja indiferente? Tú sabes que Dios está viendo tu vida.
y te deja indiferente que te esté viendo, o realmente te pone en alerta. Es decir, si Dios me está viendo, yo soy un hijo suyo, tate, no todo lo puedo, ni todo se me permite. Dios me está viendo, Dios se merece santidad. Por lo tanto, yo me tengo que poner en trance de ser santo, porque estoy bajo los ojos de mi Padre Celestial. Me mueve este temor a Dios, no mi miedo, sino el respeto, la reverencia de quién es el que está encima mío. Por lo tanto, si esta es la manera en la que se mueve mi voluntad, ¿qué es lo que se me ofrece como seguridad, como cambio de moneda? Que Dios me va a escuchar. ¿Y por qué Dios me va a escuchar? Porque va a saber que mi voluntad, por muy determinante que sea, va a tener altos y bajos, va a tener vaivenes, va a tener fluctuaciones. Y Dios quiere estar pendiente de que estas fluctuaciones no sean derrotas, sino sencillamente sean trances de crecimiento. Y por eso Dios, al que está dispuesto a hacer su voluntad, al que está dispuesto a reconocerle tal como es, Él se dispone a escucharle y a apoyarle. Este es nuestro Dios. Esta es una de las consecuencias de tomar la decisión de ser de algunos de los que quieren ser sus discípulos. Todo esto nos lleva a lo práctico, no solamente a lo anímico, no solamente a la voluntad, no solamente a los deseos, a las expectativas, sino nos lleva a lo práctico, a tener un comportamiento. Comportamiento quiere decir que todo aquello que uno cree, todo aquello que uno sabe, es capaz luego de vivirlo en la manera cotidiana. ¿Y qué es lo que el Señor está esperando de que un discípulo suyo viva de manera cotidiana? Mateo 9:35. Entonces, sentándose, llamó a las 12. Esto ya es un mensaje más concreto. Los 12 no fueron cualesquiera. Los 12 ya eran los escogidos. No solamente fueron aquellos que estaban siguiendo a Jesús porque querían seguir a Jesús, sino que de los que querían seguir a Jesús, Dios escoge a 12 y por lo tanto les pone ya, digamos, el cerco lo cierra más. Les da, habéis decidido ser mis discípulos, pues vamos a poner ahí ahora un marco que os defina mejor. Y dice así: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y en Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígueme. Y donde yo estuviere, allí estaré también mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué está pidiendo ahí? Si solamente nos fijamos por la palabra que se repite, sabremos enseguida qué es lo que nos está pidiendo Jesús ahí. ¿Nos está pidiendo flores? ¿Nos está pidiendo un canasto de setas? ¿O sencillamente nos está pidiendo servicio? Nos está pidiendo única y exclusivamente servicio, servir. Y servir no es otra cosa que dejar de pensar de uno mismo y empezar a pensar en el otro. Jesús no está pidiendo que estés cualificado, ni personalmente ni profesionalmente. Jesús con ello solamente nos quiere decir que nuestra actitud cotidiana, permanente, sea de servirle a Él. Y servirle a Él es servir por aquello que Él vino aquí en la tierra. ¿A qué vino? Dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. Pero el servicio que Él vino a hacer fue liberar de pecado a la humanidad. Y si queremos ser siervos, hemos de servirle a Él. Y por lo tanto hemos de servir en su propósito. Continuar en su propósito. Ser estas herramientas que cumplen con su propósito. Quiere decir que tenemos que ir mucho más allá de nosotros mismos. Porque se nos espera la honra que ninguno nos merecemos ni ninguno nos esperamos. Porque fijaros lo que hemos leído. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
O sea, quizás el estar sirviendo nos hace tener una sensación de ser tontos. No, es que siempre me toca a mí. Es que siempre tal. Es que el otro, fíjate, coge y se va y me toca a mí. Y parece como si el tonto de la película fuera uno mismo. Pero es que la tontería tiene honra. ¿Os dais cuenta ahí? La tontería tiene honra. Esta sensación de que se aprovechan de tu bondad, que se aprovechan de tu sinceridad, de tu integridad de discípulo, esta sensación que puede aparecer amarga, se transforma en honra del Padre. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que mirar? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿El servicio como tal o el ímpetu que nos sale de dentro al servir? ¿Qué voy a mirar? ¿Que yo he movido 4 sillas y el otro ha movido 2? ¿O voy a mirar el ímpetu que me llevó a mover las 4 sillas? ¿Y quién me está viendo moviendo las 4 sillas? ¿Y para quién las estoy moviendo? ¿Y cómo me siento sabiendo esto? Porque seguramente que si yo me paro a pensar por quién y para quién estoy moviendo las 4 sillas, esta paz interior se va a transformar en la honra del Padre. Por lo tanto, ¿qué nos pide el Señor ahí? Servicio, servicio, servicio. Servicio. No tanto trabajar, pero sí servicio. No tanto obrar, pero sí servicio. No tanto mostrarme, más servicio. No eres tú lo importante. Lo importante es quién recibe tu servicio. En cuanto a lo del servicio, la manera de llevarlo a cabo, nos dice ahí, si alguno me sirve, sígame. Porque todo lo que acabo de decir hasta ahora es muy bonito, pero llevado a la práctica no es tan fácil. Por tanto, si no es tan fácil, pero hay que llevarlo a cabo porque es una de las características del discípulo que sigue a Jesús y que ha tomado el compromiso de que Jesús sea lo prioritario en su vida, quiere decir que esto tiene que ser posible llevarlo a cabo. Porque si no, estamos haciendo lo que vulgarmente se dice hacer volar palomas. Y no, hay que tocar los pies en el suelo. Y si queremos tocar en el pie en el suelo, Jesús nos lo dice muy claramente. Si alguno me sirve, sígame. ¿Por qué? Porque no lo vas a poder hacer solo. No lo vas a poder hacer solo. Siempre te va a salir, quieras o no quieras, te va a salir el ego que siempre está a punto de fastidiarte tu bendición, de fastidiarte tu felicidad, de fastidiarte tu gozo de ser este buen discípulo. Siempre va a aparecer o va a querer aparecer. Y entonces, ¿cuál es el remedio para que este ego se esté quieto? Pues poniéndole al lado al Señor de señores, poniéndole al lado a Jesús. Decir, no, si tú no estás, Jesús está conmigo. Es que tú no gobiernas, es Jesús que está conmigo. Y teniendo bien presente quién está contigo, quién es el que manda las órdenes, quién es el que estás obedeciendo, a quién estás sirviendo, este ego no le tocará más remedio que claudicar y esperar otro momento oportuno. Y cuando llegue este momento oportuno, pues volveremos a hacer la misma estrategia. Tú no estás ahí para mandar, tú estás ahí para anularte. Porque quien tiene que prevalecer es mi Jesús, al cual yo estoy siguiendo, al cual yo estoy observando, al cual yo estoy recibiendo mis capacidades de actuar y de proseguir. Y ahí, en este andar cotidiano de lucha, pero de gozo. ¿Por qué? Porque la honra del Padre va a estar siempre alerta de cada uno de estos pasos, de estos hechos, de estos acontecimientos de victoria de nuestra vida cotidiana. Ahí vamos a recibir esta paz que Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Una paz que nos trae esta seguridad de la reconciliación con el Padre. Esta paz que nos trae el saber que el Padre se agrada con aquello que estamos haciendo. Aquella paz que no está mezclada con reprimendas ni reproches, sino es aquella paz que trae aquella seguridad de que la sonrisa de Dios es para ti.
Jesús sigue advirtiendo a estos algunos. Y evidentemente aceptar el llamado trae consecuencias. Y esas consecuencias las podemos catalogar como consecuencias positivas y negativas en nuestro propio parecer, ¿no? Pueden ser consecuencias que nos gusten y consecuencias que no nos gusten, consecuencias que sean positivas para nuestro crecimiento personal o consecuencias que vayan en detrimento a nuestro crecimiento personal. En Juan 14, 23 nos dice Jesús: si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos en él morada. Si alguno oye mi palabra y no cree, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Y en Juan 5:6 dice: si alguno no permanece en mí, que se ha leído ya esta mañana, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Fijaros en Juan 14, 23. Si alguno me ama, mis palabras guardará. ¿Y qué ocurrirá? Que mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Qué nos está diciendo ahí? Si estamos cumpliendo con nuestro compromiso del llamado, de la respuesta, de las consecuencias, de la prioridad, nos vamos a encontrar ahí con el amor de Jesús, el amor del Padre, y con la intimidad de Jesús y la intimidad del Padre. Nos vamos a encontrar en que no nos va a costar ni momentos íntimos, ni momentos súper espirituales para saber que tenemos esta comunión verdadera con el Padre y con el Hijo, a través del Espíritu Santo, que es el que hace que lo espiritual se acomode a lo natural. Sabremos de buena tinta que somos aceptados por el Padre, somos aceptados por Jesús, porque realmente hemos amado la decisión que hemos tomado de tener a Jesús como prioritario. Pero ¿qué dice luego? Si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo. Hemos dicho hace un momento que las palabras a veces se las lleva el viento, ¿no? Y que a veces las podemos saber, pero no pueden estar interiorizadas. Y al no estar interiorizadas pueden ser palabras que las escuchamos, que las sabemos, pero no llegamos a creérnoslas. Y esto ocurre a menudo. Ocurre tan a menudo que muchas veces oramos y no creemos que lo que oramos se nos va a dar. Y forma parte de lo que es andar de manera natural en vez de andar de manera espiritual. Y esta es la lucha cotidiana del día a día, que lo natural se somete a lo espiritual y que nosotros demos prioridad a lo espiritual para que sea Él quien está prevaleciendo sobre lo natural. Pero ahí nos dice el Señor: yo no le juzgo. Yo no le juzgo. ¿Por qué no nos juzga a alguien que está en esta lucha entre lo natural y lo espiritual? ¿Por qué no le juzga? Porque lo dice bien claramente, porque Él no vino a juzgar. Habrá juicio, pero Él, la comunión, la experiencia con Jesús no es para juicio, sino que es para salvación. Jesús te está diciendo: si eres alguno de los que, a pesar de lo que sabes, no crees, yo no te juzgo, pero yo quiero salvarte. Yo no te juzgo, no te condeno, no te echo en cara que no me creas. Pero persevera en esta lucha, persevera en esta duda, porque yo he venido para liberarte de esta lucha, para liberarte de esta duda. Yo he venido a salvarte, no he venido a condenarte. Esto es la verdad. Los que estamos luchando con lo natural, esto es de un gran alivio. No sé a vosotros, pero a mí sí. Porque no sé a vosotros, pero a mí me toca luchar en mi vida cotidiana con lo natural para darle paso a lo espiritual. Y esto a mí me es de alivio. Saber que Jesús no me juzga, sino que está dispuesto a darme el apoyo necesario para que la salvación no solamente sea un dicho, sino que sea un hecho. Y fijaros el último, en Juan 15, 16. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como pámpano. Este ya no es cuestión de que escuche y no crea. Este es que ya
rechaza el creer. Ese dice, no va por mí, no va para mí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que va a quedar donde estaba, desechado. No sirves. No sirves. Jesús en Juan nos dice que Él vino al mundo para salvar al mundo, porque el mundo estaba en condenación. El mundo está en condenación. Por lo tanto, el que está en Jesús se sale de la condenación, pero el que no está en Jesús ya está en condenación. El que no permanece en Jesús está en la condenación. El que está en Jesús está ya en la salvación. La podrá disfrutar, la podrá gozar, pero está en la salvación, porque Jesús vino a la salvación. Ahí está también un toque de atención. No sé si por cualquier circunstancia la fe que has tenido en Jesús se te ha rebotado tanto que la has abandonado. Y has dicho, mira, paso, me esforcé ya demasiado. Me esforcé demasiado y para nada. Por lo tanto, paso, seguid. Yo creo que sabiendo que Jesús vino a salvar, aún estás a tiempo de darle la vuelta a tu decisión. Aún estás a tiempo de arrepentirte. Jesús vino a llamar para salvación. Jesús nos advierte que con todo lo bonito que pueda ser seguirle, va a haber persecución. Va a haber persecución. A veces nos acordamos solamente de nuestros hermanos que están en Etiopía o están en Corea del Norte, ¿verdad? Que están en la selva de México, ¿no? Que ahí están recibiendo una persecución total y brutal, ¿no? Hasta que se juegan el físico por la fe en Jesús. Pero en Juan 9:22, Juan 9:22, dice, estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que él era el Cristo, debía de ser expulsado de la sinagoga. El statu quo en el que nosotros nos estamos moviendo se da por sentado que Cristo es una quimera, que Cristo es una locura. Hasta tal punto nos afecta esto que muchas veces nos lleva a negarle. En vez, cuando se nos dice que Cristo es una quimera, que es algo fantasioso, que es una locura, que no hay manera de aguantarle, en vez de poner la contra, a veces nos quedamos callados y entramos en aquella posición de lo políticamente correcto. Para no poner polémica, callamos y aceptamos lo que se está diciendo. ¿Por qué hacemos esto? ¿O por qué algunos hacen esto? Sencillamente porque hay una presión sobre ellos, hay una persecución sobre aquello que creen, aquello que saben, ¿no? Y no les permite expresarse en su perfecta libertad. Y esto es persecución. Cuando alguien no puede vivir y no puede expresarse en libertad, es que alguien le está oprimiendo y le está de alguna manera persiguiendo por su manera de pensar, por su manera de vivir. ¿Nos hemos encontrado en nuestra vida cotidiana alguna situación así? Que nos hemos encontrado a personas que no le dan el valor que se le tiene que dar a toda la obra de Cristo y nosotros nos hemos quedado callados en vez de aprovechar la circunstancia y hacer salir toda aquella fe que el Señor puso en nosotros y provocar que la otra persona pueda al menos creer en la verdad. Pero en vez de hacer esto nos hemos callado y hemos pasado mutis y por el foro. De alguna manera hemos caído a la presión, hemos caído a la persecución. No nos hemos dado cuenta que aquello era el diablo que nos estaba persiguiendo por creer lo que creíamos. Cuando teníamos la oportunidad de ser testigos, nos hemos callado y hemos sido testigos de la inseguridad. Y hemos sido testigos de lo que hemos dicho antes, de lo políticamente correcto, de una falsa cortesía,
de una falsa tolerancia. Dice en Mateo 24, 23, entonces si alguno os dijere, aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis. Esto va a ocurrir en los últimos tiempos, ¿verdad? Que van a aparecer o están apareciendo muchos Cristos por ahí. Y van a aparecer tantos Cristos como aquellos que todos sean conformes a nuestras propias expectativas personales. Nos va a gustar el Cristo que es humanamente ejemplar. Nos va a gustar el Cristo que hacía milagros mágicos. Nos va a gustar el Cristo que tenía un poder súper espiritual sobre la muerte. Nos va a gustar un Cristo hecho a nuestra medida, que nos deja hacer, que es tan bueno que todo nos lo permite, que todo nos lo acepta, porque Él es amor y por lo tanto por ahí se cuela todo. Podemos encontrarnos a Cristos de muchas maneras. Muchas maneras. Y esta va a ser una de las persecuciones que nosotros vamos a tener también más al día a día. ¿Por qué? Porque es un Cristo que no sale de la palabra. Es un Cristo que no sale de la revelación. No es un Cristo que sale del nuevo nacimiento. Es un Cristo que sale de nuestra mente, que sale de nuestra comodidad, que sale de nuestras apetencias. Que creemos que con creer aquello que creemos ya quedamos satisfechos y nos satisface, engañosamente nos satisface. Pero el único Cristo que está por encima de esta persecución es el Cristo revelado. Es el Cristo que es el Hijo de Dios, hecho carne, viviendo entre nosotros, muriendo por nosotros y resucitando para nosotros. Este es el Cristo, el único Cristo. Todo lo demás son imitaciones. Y todo lo demás son los que se nos va a poner como persecución para que nuestra fe se sienta retocada, se sienta menospreciada, se sienta menos valorada y menos poderosa. Quieren desfallecer nuestra fe, el entorno. No hace falta ser muy listo. No hace falta ser muy listo. Ayer había una boda, ¿verdad? Qué bien. Pero al lado de la boda, en el mundo, había otro jolgorio, que se pretendía hacerlo normal. Era el día de las grandes libertades. El día que se han ganado cantidad de valores, cantidad de derechos. La marcha de los LGTBI, ya no sé ni cómo se llama, ¿no? Pero los del arco iris. Era la gran marcha, la multitudinaria. Qué suerte, qué alegría, qué celebración, qué cantidad de derechos hemos ganado. Ninguno conforme a la palabra de Dios. El entorno nos va a poner que nuestra fe esté desfalleciendo. Entonces nuestra fe tiene que estar colocada en el lugar donde debe de estar colocada. Hemos tenido un llamamiento para que nuestra fe crezca. Este llamamiento vino de Jesús. Y Jesús es el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, todo aquello que nosotros tenemos respecto a Jesús viene de este llamamiento. Viene de este llamamiento en el cual nosotros le hemos dado una respuesta. Y a esta respuesta nos la hemos barajado en cuanto a las consecuencias que nos podía llevar. Y hemos decidido que Él sería nuestro prioritario, nuestro valor prioritario. Y que detrás de Él vendría todo lo que Él tenía por prioritario, que era servir. Y en este servicio nosotros nos íbamos a entregar. Y este es el Cristo en el que nos va a permanecer y es el que nos va a dar la capacidad de poder ser aquellos discípulos que enseñan lo que Jesús nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque lo habremos recibido directamente de Él. Porque nos hemos dado cuenta que sin Él no había manera de seguirle. De que sin Él era imposible hacer la voluntad del Padre. Lo cual, terminamos. Mateo 11:15. No si alguno tiene oídos que oiga. Ahí, esto lo decía Marcos, Mateo lo dice más tajantemente.
Ya no es cuestión de si alguno. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Hay alguno que tenga oídos para no oír? Excepto los sordos, que Dios les da otra manera de entrar en la revelación. Y esto lo sabemos los que hemos visto en retiros los sordos con los signos y tal, cómo se expresan y cómo muestran su reverencia. Por lo tanto, lo natural es todos tenemos oídos para oír, y si todos tenemos oídos para oír, ¿qué hemos de hacer? Oír. Oír. Y no oír cualquier cosa, sino oír aquello que sale de aquel deseo nuestro de hacer la voluntad de Dios. Si queremos hacer la voluntad de Dios, sabremos que la palabra viene de Dios. Si no queremos hacer la voluntad de Dios, nunca sabremos si aquella palabra está dándole bombo y platillo al que la dice, o si es verdadera o si es falsa. Pero si queremos hacer la voluntad de Dios, Él se encarga, Él nos oye y Él nos dirige. Esto es mío, esto no es mío. Esto me glorifica, esto no me glorifica. Amén. Entonces, no sé si es una palabra que os habéis identificado en algún momento, si os ha compactado en otro momento, si os ha impactado, si os ha contrastado, pero creo que es una palabra que todos necesitamos para saber el lugar donde estamos y hacia dónde vamos. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Así que solamente me queda, si alguien, después de escuchar la palabra, siente necesidad de que se ore por él para que este discípulo sea un discípulo íntegro, no sea un discípulo solamente de oídas, no sea un discípulo solamente de cumplimiento, sino que sea un discípulo de respuesta al llamado. Evidentemente, no es una obligación. Hemos dicho el último, si alguno. Si alguno se siente impactado y necesitado de oración, pues ahí está. Amén. Pues lo dejamos ahí y que el Señor nos siga bendiciendo, porque el camino es largo y aún no se han dado todo.